Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre, la tarde de este lunes 13 de mayo del 2019. Quédese con nosotros en los próximos minutos. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, toda la actividad en la Nota Roja. En los próximos minutos haremos un enlace vía telefónica con nuestro compañero cercana al actual presidente, que hubo un intento de secuestro. El tema, el Copladén, lo hemos venido reiterando en distintas emisiones, lo que ha generado el pago de efectivo de este recurso. Arrancamos pues con nuestro compañero Rodolfo Flores. El día de hoy muy temprano, después de las 6 de la mañana, se dio cita, acudió a la escuela secundaria federalizada. Estamos hablando de la Moisés Sáenz Garza, donde se suponía que iban a ser reinstalados 43 profesores. Llegaron algunos maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, impidieron este acto protocolario donde además iban a estar presentes autoridades de la Secretaría de Educación y al final de cuentas terminó en discusiones verbales. ¿Qué más hubo, Rodo? Buenas tardes. Adolfo, te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio de TVO Cuarto Poder para informarles efectivamente que desde las 6 de la mañana de este lunes, padres de familia y maestros pues han tomado las instalaciones de la Escuela Secundaria Federalizada Moisés Sáenz Garza por un conflicto generado entre docentes de los denominados como democráticos y el otro grupo de los charros. En el lugar, padres de familia dieron a conocer que desde el año 2016, 43 maestros dejaron de dar clases en la institución debido a un dictamen que emitió la Secretaría de Protección Civil sobre las malas condiciones de la escuela, las cuales en ese momento no eran aptas para impartir clases. En una segunda opinión, otro grupo de padres manifestó que existe un interés por parte de autoridades estatales para apropiarse de estos terrenos, por eso han realizado una serie de acciones que caen dentro de la ilegalidad. Durante el tiempo que no impartieron clases, estos espacios fueron otorgados a maestros interinos, los cuales no han recibido el pago correspondiente por esta labor, lo que motivó a que un grupo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, tomara la entrada principal de la secundaria. Además de ello, se dio a conocer que en días pasados se llevó a cabo una votación para que se determinara si los docentes regresaban, quedando una votación 92 a favor y 76 en contra. Sin embargo, este acuerdo no fue respetado. Por un momento la situación salió de control cuando los 43 docentes en cuestión arribaron a la escuela ubicada en la zona sur de la ciudad para retornar a los espacios, pero les fue impedido el paso por los integrantes de la CENTE. Se formaron dos grupos que intercambiaron gritos, insultos y en un caso 2 mujeres se tiraron de golpes alegando tener razón del reclamo que realizaban. Edgar González Gutiérrez, director de la escuela, dio a conocer que el conflicto podría traducirse como de intereses entre los dos grupos. Sin embargo, consideró que lo que debería respetarse es el resultado de la votación, así como el hecho de que los 43 maestros estuvieron comisionados este tiempo y son quienes pues tienen las bases al final de cuentas, además de que luego de que las reparaciones realizadas a la infraestructura, la escuela está en buenas condiciones. Los maestros democráticos no permitieron la entrada de los 43 que se hicieron acompañar de las autoridades federalizadas de nivel secundaria, los cuales optaron por retirarse del lugar ante las acusaciones y el ambiente tenso que pudo haber derivado en un enfrentamiento mayor. Juan Pérez, el representante del grupo disidente, dio a conocer que el interés es el de dotar a los menores de maestros capacitados, preparados, además de que no pueden pasar por alto el hecho de que a los interinos no se les ha pagado el tiempo laborado. En este escenario sentenciaron que permanecerán en la escuela, no permitirán el ingreso del grupo de los 43
quienes a su parecer no son aptos para impartir clases a los más de 500 alumnos de esta secundaria. Como dato adicional, Adolfo, pues todavía a esta hora permanece tomada pues la escuela secundaria hasta que, pues bueno, los maestros disidentes daban a conocer que la petición principal es esa, de que se les pague a los interinos y que se dote de maestros pues aptos a estos alumnos de esta institución. Así el reporte, Adolfo. Gracias, Rodo. Y que al final de cuentas, nada más ya para ir cerrando esta parte, Rodo, ¿qué va a pasar con los 43 profesores que no se reinstalaron ni con las clases? Bien, lo que daban a conocer en este espacio era de que la orden que ha dado la Secretaría de Educación es que pues ya debieron haber sido instalados este mismo día. Sin embargo, la postura de la CENTE es que no se permitirá. Esto únicamente lo que nosotros nos tocó pues presenciar en ese momento es que al arribo de un delegado de gobierno, un funcionario de la Secretaría de Educación Federalizada y los 43 docentes llegaron y dieron a conocer que ese acto tenía que llevarse a cabo, puesto que ya había sido validado por la Secretaría de Educación. Sin embargo, el grupo que permanecía en el lugar pues los fue arrinconando y los fue ahora sí que echando hacia atrás hasta que finalmente pues salieron. Sin duda ese tema seguirá dando de qué hablar en los próximos días y estaremos informando de ello. Adolfo. Gracias, Rodo, por esta información. Sí, efectivamente, la coordinadora habrá de movilizarse en los siguientes días, el paro de 72 horas que anunciaron. Abrazo, Rodo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos con más información. Estamos tratando de comunicarnos con nuestro compañero Edber Mayorga para que nos cuente lo último que ha sucedido en cuanto a la nota roja. Se refiere lamentable la situación que ocurre en la capital chiapaneca en las últimas semanas. Le hemos informado a usted cómo distintas personas han llegado a distintas sucursales bancarias y han cometido atracos. En muy pocas ocasiones han sido detenidos y esto lamentablemente se está haciendo costumbre en Tuxtla Gutiérrez. ¿A qué me refiero? Hace unos minutos se estaba reportando un asalto y para efectos periodísticos mencionamos en la sucursal de Banamex, la que se ubica por la Plaza Poliforum al oriente de Tuxtla Gutiérrez, donde al final de cuentas ya también en varias ocasiones se han presentado este tipo de acontecimientos. Y uno se pregunta entonces, ¿dónde está la intervención de las autoridades? Está ya mi compañero Edber Mayorga en la línea telefónica. Edber, buenas tardes, para que nos des los datos preliminares de esta situación que ocurre en la capital chiapaneca. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo a todo el auditorio que nos está viendo. Pues sí, desafortunadamente se registra otro asalto en la capital del estado de Chiapas. Hasta el momento no se tiene un dato concreto del monto que se haya llevado de botín los asaltantes. Sin embargo, vamos a seguir informando para todos ustedes. ¿A qué horas ocurrió esto, Edber? Hace aproximadamente media hora, 40 minutos, en ese rango de tiempo sucedió este atraco al Banco Banamex, el cual indican que fueron dos personas a bordo de una motocicleta, los cuales uno ingresó y el otro se quedó fuera de las instalaciones. Oye, Edber, tú que estás siempre pendiente de la nota roja, ¿con qué frecuencia ocurren estos asaltos en Tuxtla Gutiérrez? Me parece esta sucursal, a reserva que tú tengas de otra información, pues ya ha sido víctima en varias ocasiones de estos atracos. Efectivamente, ya han sido repetidas ocasiones en las cuales ha sido asaltado esta casa de valores. Pues dentro de este tiempo han sido como 3 o 4 veces que le han pegado a esta sucursal. Perfecto, Edber, gracias por este reporte de última hora. Lo ocurrido, le decía, en la sucursal de Banamex, ubicada en Poliforum. Un abrazo, Edber, buenas tardes. Igualmente, Adolfo, un saludo. Mañana, por supuesto, en la versión impresa de Cuarto Poder, usted tendrá más información de lo que ocurrió el día de hoy. Nos decía nuestro compañero, 2 personas, se desconoce el botín exacto de cuánto se llevaron. Lo lamentable es que siguen ocurriendo atracos en sucursales bancarias en la capital chiapaneca a plena luz del día. Vamos a más información y otro tema preocupante es también lo que está ocurriendo con trabajadores
del Consejo Nacional de Fomento Económico, hablamos del CONAFE. A nivel nacional fueron despedidas más de 500 personas en el estado de Chiapas. Lamentablemente fueron 67. Aquí imágenes de nuestro compañero Marcos Osorio, donde se expresa a través de pancartas esta molestia que hay. Es que este despido masivo de los trabajadores del CONAFE que se realizó el pasado 3 de mayo, escuche usted, así en vía telefónica, e inclusive el despido se dio hasta por mensajes de WhatsApp, pues estará generando afectaciones en unos 106,988 personas que forman parte de los alumnos de educación inicial, de educación preescolar, de educación primaria, jóvenes también prestadores de servicios, así como becarios. Hoy ofrecieron conferencia de prensa los inconformes, donde se estaba señalando, y estaban más bien señalando que fue esta persona de nombre Aristeo López López, quien funge como delegado estatal, quien les dio esta noticia y que al final de cuentas no les ofreció ningún tipo de alternativa. También platicó con nosotros Carlos Iván Cruz José, que es uno de los 67 despedidos. Él puntualizó que por consenso entre la base trabajadora, pues ya definieron las acciones que estarán realizando en los próximos días. Uno de ellos tiene que ver con la solicitud de apoyo a organizaciones sociales y también a los sindicatos. Van a participar en la marcha del próximo 15 de mayo, donde también se espera el paro por parte de la CENTE. Van a acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realizarán campañas de difusión y pedirán una mesa de diálogo. Pero también hay situaciones preocupantes y lamentables, como lo es el caso de don Artemio Aguilar. Es una persona que entró a trabajar al CONAFE en 1994, hace más de 25 años, y que así le dijeron que también formaba parte de las personas despedidas. Aquí parte del testimonio. Pues yo entré en el 94, aquí en el Consejo Nacional de Fomentos Educativos. Tiene 25 años. Pues yo desempeñaba como mantenimiento, que instalaciones eléctricas, cambiar lámparas, y también me dedicaba a pastos y regar pastos y podar todo. Mucho, aquí hay mucho trabajo para una delegación. Pues me pagaban que 2,400 quincenales. Pues también afecta bastante, porque es aunque sea poco, pero sí también nos ayudaba para la familia, ¿verdad? Pero ahora pues no, pues afecta bastante, ¿ves? ¿Cómo no? El mensaje que le pido al presidente, que en sus historia que tiene él, pues es diferente quizás o igual, pero cuando él entró dijo que iba a barrer de arriba para abajo, y ahorita estamos viendo que está empezando abajo y los de arriba están todavía, y no es justo, pues no es justo. Nosotros no tenemos ninguna culpa, nosotros no sabemos qué es robar en una instalación de estas. Somos de los rangos más bajos todavía. Y así es que no se vale en esa forma. Contundente el mensaje de don Artemio, le decía 25 años en el CONAFE, al decirle a las autoridades federales el llamado al presidente de la República en decir que iban a salir los de arriba y no los de abajo, y está sucediendo lo contrario. El pasado 4 de mayo sostuvieron una reunión con el director de delegaciones y concertación con el sector público del CONAFE. Hablamos de Eduardo Campos Martínez. ¿Le suena este nombre? Sí, fue el exsecretario de Educación en la última parte de la administración pasada, quien desafortunadamente pues no le resolvió ningún tipo de duda a los trabajadores. Inclusive lo único que se limitó a decir es que este despido obedecía al final a un documento emitido por la Oficialía Mayor, un documento con el código 700.2019.0964, y que entre otras cosas se hablaba de que ya no se contrataría personas eventuales a partir de diciembre del año pasado, situación que fue refutada por los trabajadores porque ellos llevan entre 1 y 25 años de servicio. Lamentable lo que ocurre en esta delegación del estado de Chiapas, pero hay que decirlo, no es el único estado. Le menciono otros más que se encuentran en situación similar: Campeche, Coahuila, Jalisco, Guerrero, Puebla, Morelos, Yucatán, Veracruz, Nayarit, Tabasco, Zacatecas
entre otras entidades federativas. Veremos qué es lo que pasa en las próximas horas, en los próximos días con estos trabajadores. Lamentable pues lo que ocurre en el CONAF. Y hablando de malas noticias, nos vamos hasta el municipio de Tapachula para platicar ahora con mi compañero Rafa Victorio. Se dio la cuarta fuga masiva por parte de migrantes de la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en aquella zona del estado de Chiapas, y a las afueras de las instalaciones también hay molestia por parte de migrantes cubanos. Rafa, buenas tardes, actualízanos esta información. Así es, Adolfo. Mientras que en el interior de la estación migratoria existen manifestaciones permanentes de inconformidad por parte de migrantes cubanos, en el exterior miles de extracontinentales solicitan atención de las autoridades, y es que el Instituto Nacional de Migración no les ha dado respuesta o no les está dando respuesta ante las solicitudes de oficios de salida para que puedan continuar el viaje hacia el norte del país. Y en el caso de algunos cubanos, hasta el momento, de acuerdo a la información que nos han proporcionado, unos 25 cubanos han sido beneficiados o les han otorgado oficios de salida, pero no para que puedan viajar hacia el norte del país, sino que se presenten ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, para que puedan iniciar el proceso de regularización de estancia por razones humanitarias. Es el caso de Alexei González Santana y 3 integrantes de sus familias más que recibieron ese documento y tienen que seguir ese trámite para lograr la estancia en México después de haber permanecido 35 días en el interior de la estación migratoria. Mientras tanto, los extracontinentales siguen arremolinándose, siguen llegando a Tapachula, y este lunes, la mañana de este lunes, unos 3,000 de ellos se presentaron ante las oficinas de la estación migratoria para tratar de que fueran recibidos, pero funcionarios de migración salieron a decirles que no los podían atender en virtud de los problemas que están presentándose al interior de esa estación migratoria, y tienen que seguir esperando el tiempo que sea necesario para poder ser atendidos e iniciar el proceso de su regularización, Adolfo. Oye, Rafa, ¿y cuántos siguen afuera de la estación migratoria? Las imágenes que nos compartes, pues todavía se observa un número considerable de migrantes. En la estación migratoria generalmente llegan y se van, llegan por momentos y se van ante la falta de atención por parte de las autoridades. Esta mañana habían unos 3,000 y se van quedando grupos pequeños que no tienen a dónde ir. Incluso ya en las cercanías de la estación migratoria se ha formado una colonia de extracontinentales, de personas provenientes de África, que no tienen bien sabido hasta cuándo podrán las autoridades migratorias darles un oficio de salida o un documento que les permita seguir el viaje, porque recuerda además que 1,500 africanos se encuentran alojados en las instalaciones de la Feria Mesoamericana en espera también de un documento que les permita su salida y viajar hacia el norte del país, Adolfo. Gracias, Rafa. Abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con más información, esto que nos llega de última hora a la mesa de redacción y que tiene que ver con los conflictos que lamentablemente prevalecen en el municipio de Ochuc. Esta disputa de poder desde octubre del año pasado, cuando se ocupó ya el tema de las funciones de los alcaldes, se ha venido generando este conflicto. Nos hicieron llegar estas imágenes desde aquella zona de Chiapas y que hacen referencia a un conflicto que hubo. Nos estaban informando que pobladores del ejido Ajilco intentaron secuestrar al presidente municipal. Hablamos de Gildardo Centeno Moreno, esto para exigir dinero en efectivo. Hablamos
del dinero que se entrega del Comité de Planeación Municipal, conocido como Copladen, que ha sido pues uno de los tantos factores que ha provocado una división entre los ayuntamientos por lo que significa la entrega de estos recursos en efectivo. Se estaba informando que hubo agresiones al presidente municipal, al personal del ayuntamiento, y también que hay bloqueos a las entradas del pueblo por la misma gente de este ejido Ajiljó. Hubo también, nos decían, retenciones de unidades del transporte público y también violencia hacia algunos conductores de estas unidades. Lo que usted observa ahí también son algunos elementos, algunas personas que resultaron lesionadas, pues, al final de cuentas, de este zafarrancho, que no es la primera vez que se presenta en el municipio de Bochil y que tampoco es la primera vez que se atenta contra la seguridad, la integridad física del alcalde de Bochil, donde se han presentado una serie de irregularidades, una serie de anomalías. La situación en esa zona se ha complicado y los habitantes están pidiendo pues a las autoridades estatales a que envíen de manera permanente un equipo de seguridad para evitar este tipo de situaciones. Lamentable lo que ocurre en aquella parte de la geografía chiapaneca. Vamos ahora con más información y ya está en la línea telefónica mi compañero Ricardo López, a quien saludo con gusto y nos comparte dos temas interesantes. El primero tiene que ver con la división que hay en el sindicato de la sección 50, el tema de las plazas, y el otro con las acciones para evitar la proliferación del dengue. Ricardo, buenas tardes. ¿Con qué tema arrancamos? Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Pues sí, como lo comentas, la división que continúa en la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, siguen denunciando los atropellos por parte de la actual dirigencia, y esta vez quienes mantienen tomadas las instalaciones del sindicato denunciaron que han negado plazas de heredabilidad a quienes han llegado a tramitarlas en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud. Así lo dio a conocer Daniel Gamboa Ruiz, secretario general de la Casa de Gestión, quien sostuvo que los compañeros entregaron su documentación, pero al no darle trámite y la Secretaría de Salud al no subirlo a la plataforma, se perdieron al menos 80 plazas para ellos. Señaló que esas plazas no van a regresar, pero para los compañeros que dieron más de 35 a 40 años de trabajo a la institución, sino que serán otros los que se van a aprovechar de al menos 67 plazas de las que fueron tramitadas, pero en sí es un total de 80. Ante ello, siguen exigiendo que se aplique el estatuto, el cual establece sanciones a quienes violan los derechos laborales de los trabajadores a través del órgano de investigación, que es también a través del Consejo de Vigilancia de Honor y Justicia. Pidió a los compañeros seguir en el movimiento y no ser engañados para ir por el rescate de bonos perdidos, compañeros despedidos por la terminación de programas, por lo que exhortó a que se acerquen para analizar los mecanismos para su reincorporación en los nuevos programas de salud en el Estado. Finalmente recordó que 24 horas del paro fueron atendidos por el Comité Ejecutivo Nacional de este sindicato a nivel nacional, en donde entregaron un documento de todos los atropellos realizados por la actual dirigencia en la entidad, pero el movimiento continúa y de hoy a mañana habrá un nuevo acercamiento con la dirigencia y para ver de qué manera se va a dirimir esta diferencia en el sindicato aquí en el estado de Chiapas. Adolfo, por otra parte te comento sobre el tema del dengue ante la inminente llegada de las lluvias. En Chiapas existe un registro de 320,000 viviendas visitadas para realizar control larvario, entre otras acciones como parte del combate contra el dengue. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud. Al respecto, el biólogo Félix González Cruz, coordinador estatal del programa dengue, comentó que conforme avanza el año se intensifican las acciones contra el dengue y hasta el momento se tienen trabajadas en nebulización 12,500 hectáreas con maquinaria pesada y termonebulizadoras, un total de 3,000 hectáreas. Explicó que cada vez que les pasan un reporte en un caso sospechoso de dengue, zika o chikungunya, se realiza el bloqueo de la casa rociando material químico en las manzanas aledañas. Van alrededor de 700 bloqueos en el estado. Específicamente, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, detalló, tienen registro de 85,000 viviendas en control larvario, 1,500 hectáreas con nebulizadores y 800 con maquinaria pesada. Es un trabajo focalizado tras una vigilancia entomológica y diversos estudios de los cuales detectan áreas de riesgo. Asimismo, dijo que gracias a los dispositivos conocidos como bitrampas es que se abordan las áreas de riesgo. Se tienen en funcionamiento 4,000 de estos botes en Tuxtla Gutiérrez, en donde se captan los huevecillos, los cuales
se cuentan y se meten en una plataforma especial a nivel estatal. Se han ubicado 10,000 ovitrapas en las 10 jurisdicciones sanitarias. Esos son los temas respecto al tema de salud. Adolfo, muy buenas tardes. Gracias Ricardo por esta información. Nosotros vamos con otros temas a platicar ahora con mi compañero Andrés Domínguez sobre una situación peculiar que está pasando en el Poder Judicial del Estado de Chiapas y por supuesto después le tendré toda la información en el ámbito nacional en voz de mi compañero David Morales. En cuanto a Petróleos Mexicanos se refiere este acuerdo que están alcanzando para poder controlar esta deuda histórica, por supuesto, que tiene el gobierno federal con este tema de Petróleos Mexicanos. Estamos ya tratando de comunicarnos con nuestro compañero Andrés Domínguez. La inconformidad que hay es por parte de madres y padres de familias. Si no está nuestro compañero Andrés, también podemos ir ya al bloque nacional para ir avanzando. Estamos ya en la recta final. También le tendré lo más relevante en el mundo de la cultura y los espectáculos. Le decía, en cuanto al tema del Poder Judicial del Estado de Chiapas, la inconformidad que hay entre las madres y los padres de familia divorciados tienen que ver con una exigencia de que no se quite y por el contrario se pueda ampliar esta zona o centro de convivencia familiar que es donde llegan los padres o madres de familia a poder convivir con sus hijos en tanto hay un proceso de divorcio ya entre los propios padres de familia. Primero voy con mi compañero David Morales para platicar de los asuntos nacionales. En cuanto esté nuestro compañero Andrés, por supuesto, regresaremos con esta información. Vamos entonces con David para que nos platique esto que tiene que ver con Petróleos Mexicanos. Adelante, buenas tardes. Adolfo, Osaid, buenas tardes. Saludos a todos con información nacional. El director general de Petróleos Mexicanos, Pemex, Octavio Romero Oropeza, anunció la firma de un documento de refinanciamiento de parte de la deuda de Pemex, así como la renovación de 2 de sus líneas de crédito revolventes más importantes. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, dijo que después de 5 meses de negociaciones, Pemex ha logrado alcanzar un acuerdo muy importante para refinanciar una parte de su deuda con 3 de las principales instituciones de la banca internacional. Estas son JP Morgan, representado en México por Felipe García Moreno, presidente y director general; HSBC, representado por Nuno Matos de Macedo, director general del grupo financiero; y Mizuho, representado por Jerry Riccieri, presidente y director general. Esto luego de que el endeudamiento de la petrolera pasó de 841 mil millones de pesos en 2013 a más de 2 billones de pesos en 2018, es decir, un incremento de 17.2% a tasa anual. El funcionario mencionó que el actual gobierno federal diseña una política de responsabilidad del manejo de la deuda pública, por ello Pemex no incrementará su deuda, sino se trabajará por una reducción gradual. Cabe resaltar que con este refinanciamiento estamos mejorando las condiciones financieras tanto en plazos como en tasas. En relación con emisiones de deuda en el mercado actual, de manera específica, el acuerdo consiste en el refinanciamiento de una deuda por 2.500 millones de dólares, así como la renovación de hasta por 5.500 millones de dólares, en ambos casos con una ampliación de 3 a 5 años de plazo. Destacó que esta operación es la más grande de una empresa de energía en América Latina, así como la más grande en la historia de Pemex, lo que refleja el apoyo y confianza de la banca internacional en la estrategia financiera de Petróleos Mexicanos y la política crediticia de nuestro gobierno federal. Al mes de abril de 2019, con cifras preliminares, se logró un balance financiero positivo de 13.268 millones de pesos, mientras que los ingresos totales de la petrolera fueron mayores en 6.7% con respecto al mismo mes del año anterior. Este es el reporte nacional. Adolfo, regreso contigo. Gracias David por esta información en la agenda nacional, ya cerrando esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Saludo con el gusto de siempre a mi compañero Darwin Mendoza. Darwin, buenas tardes, para que nos platique lo más relevante en el mundo de la cultura y los espectáculos que tenemos el día de hoy, Darwin. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte este 13 de mayo. Pues bien, para comentar algo acerca de los aspectos culturales que tenemos el día de hoy, es la exposición Museo Conejo del Juguete, que se exhibe desde el pasado 6 de abril en el Museo Regional de Chiapas. Esta exposición resalta básicamente la importancia del juguete, que de acuerdo al promotor de esta colección tiene que ver con las aspiraciones, vocaciones, creatividad y emociones que son de suma importancia en la vida del ser humano.
Son más de 1.800 piezas las que integran esta colección, que se van a exhibir durante los meses de mayo, junio y julio, aprovechando los periodos vacacionales que se venían durante todos estos meses. Recordamos que la exposición fue abierta el 6 de abril, pasó toda la semana de Santa y parte del periodo vacacional exhibida, por lo que en estos últimos días, 11 y 12 de mayo, cerró de esto de acuerdo al mismo Ramos Maza. Pero aquí lo interesante es que está diciendo que busca un espacio para que albergue esta exposición. Al cuestionarle sobre cuáles serían las principales características que tendría este lugar, él dijo que son fechas muy tempranas y que todavía no había pensado en ello. Lo que sí dijo es que quiere un lugar que se encuentre dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ya que el museo es meramente conejo, meramente tiene que ver con el valle de Tuxtla Gutiérrez. Dice que la base de la colección de esta exposición son juguetes que datan de la década de los 60, aunque también tiene algunos que datan del siglo XIX. En temas de la agenda de espectáculos, Darwin. Bien, pues se está listando la serie sobre el grupo musical Bronco, no sé si la has escuchado, sí, cómo con no. el grupo Esparza, al frente. Bien, pues se ha dicho que esta no tendrá muchos lados oscuros, sino que solamente los nudos que tendrá la historia serán un representante bastante abusador, que trata de sobrepasarse con los integrantes del grupo, que solo quieren dar a conocer sus canciones. Esta serie va a ser protagonizada por Luis Alberti, quien se va a vestir en el papel de Lupe Esparza, por lo que Lupe Esparza ya dijo que se veía bastante finito, ya que las facciones de Lupe Esparza son un poco más de personas originarias, mientras que el actor tiene otro tipo de aspectos físicos, por lo que esto durante la presentación de la serie le dijo que estaba bastante finito y que no le quedaba el papel, aunque le daba el beneficio de la duda para ver cómo desenvolvía este trabajo actoral. Esta serie se va a basar básicamente en Cicatrices de un corazón, Bronco, que fue escrito por el propio Lupe Esparza. Entre las cosas que entre la producción tiene en su elenco a Yigael Yadín en el papel de Choche, a Baltimore Beltrán en el papel de Javier, y Raúl Sandoval como Ramiro, y Pablo Ayastarán como Eric serán los que complementen este elenco sobre la serie Bronco, que se estará próxima a estrenarse a través de las pantallas. Perfecto, gracias. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo la amabilidad de su atención a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros camarógrafos Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco y Alex Castillejos en la producción, el ingeniero Juan Carlos. Gracias, Darwin, buenas tardes, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana.